¿Te imaginas una ciudad donde el barro aún está caliente bajo las uñas, donde un hilo de algodón no solo cose una prenda, sino una historia familiar completa? Bienvenido al Valle del Indo, a la cultura Indus, un mundo antiguo que respira paciencia, precisión y belleza silenciosa. Aquí las artes y artesanías no eran un lujo, eran una forma de amar, de dejar huella y de ordenar el universo con las manos. En Mohenjo-Daro y Harappa, ciudades que hoy aparecen como ruinas inmensas bajo el polvo del tiempo, la creatividad no se escondía. Se sentía en los talleres, en los objetos que viajaban en caravanas, en la manera en que cada superficie parecía pulida para durar. Y lo más romántico de todo, la artesanía hindú sugiere que alguien, hace miles de años, dedicó horas a un pequeño detalle solo para que otro ser humano, quizá en otro hogar, sonriera al verlo. Piensa en esto. Antes del metal brillante o del vidrio perfecto, lo cotidiano ya era un lienzo. La gente del Indo trabajaba con lo que tenía a mano, y aún así lograba una belleza que asombra. ¿De dónde nace ese impulso? No nace de la nada. Nace de la necesidad de pertenecer. Nace del deseo de que la vida tenga forma, textura y significado. Y en el Valle del Indo, ese significado se hizo arte. En los talleres, el día empezaba con el material y terminaba con una transformación casi íntima. La arcilla, por ejemplo, la tocaban, la amasaban, la humedecían hasta que respondía como una promesa. Luego venía el modelado de vasijas, cuencos y recipientes, algunos con superficies tan bien terminadas que parecían respirar luz. Hay cerámicas con motivos geométricos y patrones que no se colocaban al azar, repetían ritmos, como un canto. Las líneas, las franjas, los diseños en negro sobre rojo o crema, todo tiene esa sensación de lo sabemos hacer juntos, como si la ciudad entera estuviera siguiendo el mismo pulso. Y luego, el momento de mayor emoción, el uso del engobe y el pulido antes de la cocción. Ese proceso convierte una simple pieza en una obra. No es solo técnica, es una relación. El artesano aprendía el tiempo del horno, la temperatura correcta, el punto exacto para que el color se fijara. Cuando el recipiente salía del fuego, no solo sobrevivía. Nacía. Y el hogar, al recibirlo, también renacía un poco. Pero el verdadero romance del Indo tal vez esté en las pequeñas cosas. Como los sellos, pequeños rectángulos o cilindros de piedra, cuidadosamente grabados. Imagina un collar de sellos o un paquete de comercio asegurado con una marca. El sello no solo identificaba, contaba quién eras. Era tu firma física, pero con arte. Cada vez que se presionaba sobre arcilla húmeda, para cerrar un contrato, para registrar mercancía o para reclamar un objeto, el grabado se convertía en testimonio. Un animal, un dios, un símbolo, no era un decorado, era un lenguaje. Hay escenas que se han interpretado con asombro, figuras con cierto protagonismo, motivos que mezclan lo humano con lo ritual, lo real con lo imaginado. Y si te quedas mirando un sello el tiempo suficiente, sientes una especie de presencia, como si el tallador, con paciencia y pulso firme, hubiera querido que su mundo siguiera hablando incluso cuando él ya no estuviera. Los artesanos del Indo también trabajaban el metal, aunque el brillo no era el único objetivo. Herramientas y objetos de uso convivían con adornos que hoy parecen joyas. El cobre, el bronce y otros metales eran moldeados, martillados y pulidos. Pero lo más fascinante es que el metal no solo servía para hacer más fuerte algo, servía para expresar. Como cuando la luz se posa en una superficie pulida y la forma cambia según el ángulo, como una emoción que se mueve. ¿Y la joyería? Ahí el romance se vuelve casi tangible. Se han encontrado adornos de gran delicadeza, collares, cuentas y elementos con diseños que combinaban color, textura y brillo. Las cuentas de piedra y materiales diversos sugieren comercio amplio y gustos refinados. Cada pieza parece elegida por una intención, la de convertir el cuerpo en un mapa de belleza. En una sociedad antigua, un adorno podía marcar estatus, pertenencia, o tal vez simplemente celebrar un momento, bodas, festividades, rituales, aniversarios de alguien que, aunque no sepamos su nombre, quiso ser recordado. Al mirar estas piezas, es imposible no pensar en un gesto humano universal, el de elegir algo hermoso para alguien que amamos. Quizá una madre colgó un collar en el cuello de su hija. Tal vez un compañero regaló un adorno en una ceremonia. Y aunque la historia exacta se nos escape, el impulso sí existe, el deseo de tocar, vestir, celebrar. La textilería, por su parte, es otro hilo emocional del que no se habla tanto.
Imagínate telas tejidas en algodón, lino u otros materiales, con patrones que podían reflejar estaciones, roles y estilos. El tejido exige tiempo y paciencia, como escribir con aguja. Cada puntada es una promesa: estoy aquí, y voy a construir algo contigo. Y si los textiles cubrían hogares y cuerpos, entonces también cubrían sueños, el sueño de vivir bien, de presentarse dignamente ante otros, de sentirse cómodo dentro de una comunidad. Los hindús también practicaban el trabajo con conchas y piedras para cuentas y ornamentos. Hay algo especialmente poético en usar material que viene del mar o de la tierra lejana. En el Valle del Indo, una concha no era solo una concha, era la prueba de que el mundo era más grande de lo que uno veía desde su puerta. Era el recordatorio de conexiones, rutas y encuentros. Y, aún así, el romance más profundo tal vez sea el de la continuidad, la artesanía como memoria. Porque estas ciudades no eran solo lugares de comercio, eran escenarios de vida cotidiana. Había oficios, aprendices, herramientas transmitidas de mano en mano. El arte, entonces, no se quedaba en el taller. Se metía en la vida diaria, en el plato donde se comía, en la vasija que guardaba granos, en el sello que abría y cerraba acuerdos, en el adorno que acompañaba una celebración. Piensa en el sonido, el golpeteo de un cincel en piedra, el roce suave del pulido, el susurro del telar. Imagina el olor: arcilla húmeda, tierra recién trabajada, madera encendiendo el horno, humo leve elevándose en una tarde tibia. En ese entorno, el artesano no era un artista distante. Era alguien que vivía cerca de lo que hacía. Su imaginación no era un lujo, era una herramienta. La cultura hindú también nos sorprende por la organización urbana que acompañaba a sus artesanías. Si una ciudad tiene planificación, calles, drenajes, estructuras, entonces el talento artístico no flota en el vacío. Se apoya en una sociedad que valora el orden y, por extensión, el trabajo bien hecho. La artesanía es una extensión del pensamiento colectivo: podemos construir y podemos decorar, podemos convivir y podemos dar forma a la belleza. Y hay un punto clímax, casi cinematográfico, que vale la pena imaginar: el momento en que una pieza sale del taller y entra en circulación. El sello viaja con mercancías. La vasija acompaña una comida en un hogar. El adorno entra en un ritual. El tejido se convierte en abrigo y presencia. Todo eso ocurre con la misma lógica emocional: el arte sirve para que la vida tenga rostro. Con el tiempo, muchos detalles de la cultura hindú se pierden o se interpretan de manera incompleta. Pero aún así, la huella permanece. Porque si algo sobreviene a milenios, es que no era solo ornamento. Era identidad material. Era lenguaje. Era amor puesto en forma. Hoy, cuando vemos un sello grabado o una cerámica pulida, sentimos una conexión extraña y hermosa, la de reconocer un gesto humano. No importa que no compartamos su idioma exacto. Compartimos la necesidad de dar sentido a lo que hacemos. Compartimos el deseo de que lo cotidiano sea digno. Compartimos el impulso de convertir materiales simples en objetos con alma. Quizá por eso el romance de las artes y artesanías hindús no está únicamente en lo antiguo, sino en lo eterno. En una época donde muchos creen que el arte es separado de la vida, aquí vemos lo contrario: el arte era vida. Estaba en la mano que amasa el barro. Estaba en el ojo que decide dónde poner una línea. Estaba en el oído que escucha el silencio del horno listo para abrir. Así que, la próxima vez que sostengas un objeto hecho a mano, pregúntate: ¿cuánta historia cabe en su superficie? ¿Cuántas decisiones silenciosas se esconden bajo su forma? Y si una antigua cultura del Valle del Indo podía convertir una pieza de arcilla en un mensaje para el futuro, ¿qué mensajes estamos creando nosotros, con nuestras manos, hoy? Porque al final, lo que las artesanías hindús nos susurran es una idea profundamente humana: amar también es construir. Y construir, a veces, es el modo más bello de decir: aquí estuve.